En este vídeo te voy a mostrar cómo jugar Minecraft en realidad virtual. Como sabéis, hay diferentes formas de hacerlo, pero se acaba de actualizar Questcraft, que es una aplicación que nos permite jugar a Minecraft de una forma muy sencilla y con unos FPS que van desde 45 a 120, mejorando el rendimiento. Dada su configuración, el rendimiento promedio es de 40 a 60 FPS, pero bueno, en general está muy bien, podremos añadir mods y vamos a tener todo lo necesario para que juegues multijugador incluso de una manera totalmente normal, como si fuera tu PC. Así que vamos a ello, vamos a saber cómo hacer esto, porque hay algunos requisitos básicos que eso sí debemos cumplir. Los requisitos son tener unas MetaQuest de primera generación, las MetaQuest 2 o MetaQuest 3, ya que se acaba de actualizar en su versión 5.0 que ahora admite estos tres visores. También es importante estar inscrito como desarrollador. Esto puede hacerlo cualquiera. Simplemente nos vamos aquí a la web de developer.oculus.com y vamos a crear una organización. Podéis ponerle el nombre que queráis, aceptamos términos y condiciones y ya estaría. En la aplicación de Quest para móvil debemos activar la opción de desarrollador aquí en los ajustes y ya lo tendríamos. Además, debemos tener también SideQuest. Si no sabéis cómo instalar esta aplicación, que es como una tienda de terceros, pues os voy a dejar por aquí cómo hacerlo. Es súper sencillo, ya os digo, no es nada difícil. Incluso yo lo he hecho, incluso todo este proceso, que no soy como la persona más hábil para hacerlo, pero ya os digo que con SideQuest vamos a poder instalar Minecraft en realidad virtual. Y por último, y también no menos importante, vamos a tener que comprar el juego original. Si ya lo tenemos con nuestra cuenta de Microsoft, pues perfecto, pero si no, es muy importante que tengamos el juego original, concretamente la versión de Java. No vale la de Bedrock Edition, sino la de Java, que suele ser un poquito la más extendida y es necesaria. Actualmente cuesta unos $14, 14 euros aproximadamente. Yo creo que está bastante bien, está de rebajas y ya podremos tener el juego completo para siempre y además podremos jugar en VR. Así que vamos allá con los pasos y la instalación. Lo primero de todo, nos vamos a abrir SideQuest. Podéis hacerlo desde el propio visor, desde las MetaQuest 3 como es mi caso, o también podemos hacerlo desde nuestro PC en la versión de escritorio. Vamos, que ya podremos desde aquí buscar la aplicación de Questcraft y la vamos a instalar pulsando aquí en el botón de Sideload. Se ha actualizado para los tres visores, así que es súper fácil. Nos ponemos el visor si no lo teníamos y lo hemos hecho desde nuestro PC y vamos a irnos aquí a las aplicaciones y en filtro elegimos orígenes desconocidos. Ya tendremos aquí el APK de Questcraft y vamos a abrir la aplicación. Ya estaremos en el menú de Questcraft y aquí vamos a darle sobre Sign In, es decir, vamos a loguearnos. Nos saldrá un código y este es el código que tendremos que introducir en la web, es decir, tendremos que abrir el navegador de Quest y vamos a buscar microsoft.com/link. Introduciremos nuestro código y vamos a completar la verificación de nuestra cuenta. Tendremos que poner nuestro mail, nos enviarán un código, en mi caso al mail lo introducimos y ya estaría. Nos puede dar un error, pero de verdad no le hagáis caso y ya aquí en Questcraft pulsando sobre Sign In ya os debería entrar al propio juego. Puede que aquí tengáis un problema de logueo, yo lo he tenido y es que después de haber comprado el juego no he creado un nombre de usuario y esto es importantísimo, si no se cerrará la propia aplicación y no podréis acceder. Así que os vais aquí a la web de minecraft.net y en mis juegos vais a tener que establecer un nombre de perfil. Puede ser el que vosotros queráis, pero es importante guardar este nombre de perfil y es muy importante hacerlo porque si no, yo os digo que va a crashear la web, la aplicación y no vais a poder entrar. Una vez estamos dentro ya es súper fácil. Podremos verificarnos y darle a iniciar sesión y a iniciar el juego. Aquí va a cargar un montón de recursos, como veis aquí abajo. Esperáis a que termine de descargar todos estos recursos y ya podéis empezar la primera partida, que también va a tardar un poquito. Puede tardar 5 o 6 minutos aproximadamente y cuando se complete nuestro primer mundo ya estaremos dentro de Minecraft. Si al principio os va un poquito lagueado
tenéis problemas de rendimiento, no os preocupéis porque está cargando recursos en segundo plano y mejorará todo este rendimiento con el tiempo. Simplemente yo a los 5 o 10 minutos ya estaba jugando perfectamente en el modo creativo, aunque también he empezado a jugar en el modo de supervivencia. He estado ahí probando los controles y demás, que son bastante sencillos, pero hay que acostumbrarse. Tendremos el personaje en vista de primera persona, POV, y aquí tendremos en una mano incluso nuestros recursos que vayamos consiguiendo, en la otra mano simplemente para cortar, para identificar nuestros objetos. Una opción que os recomiendo, pues que os vayáis aquí a los ajustes, vais a ir probando los botones, ya veréis que os vais a acostumbrar súper rápido, y aquí en los ajustes vais a cambiar el idioma, el lenguaje, pues elegís el español, hay español de todos los sitios de Latinoamérica, yo he elegido el español de España, y ya podríamos configurar en VR Settings, en los ajustes de VR, un montón de ajustes, tanto de gráficos, de opciones de VR o, bueno, pues vídeo, audio y todo esto. Algunas preguntas que podéis tener: ¿se pueden instalar mods? Pues según el desarrollador sí se puede, es algo más complejo y vamos a necesitar tener SideQuest y el acceso a las carpetas de Quest. Así que bueno, esto es algo que podéis encontrar en otros vídeos a través de YouTube. Aquí no os voy a explicar porque es un proceso un poquito más complejo. ¿Podremos jugar multijugador? Pues sí, puedes jugar en modo multijugador con tus amigos que también tengan la versión de Java, aunque ellos no pueden ver tus movimientos. Esto de momento está evolucionando, se irá actualizando poquito a poco, pero esto de momento no está disponible. Tampoco podremos jugar con teclado. Está previsto implementarlo más adelante según el desarrollador, así que tendremos que esperar un poquito para no tener que usar los mandos. Podemos jugar en primera persona con el teclado, pero aún tendremos que darle un poquito de tiempo a los desarrolladores. En cuanto al resto de cosas, me ha parecido que si quieres jugar al Minecraft en VR, esta es la mejor opción. Creo que aunque no sea totalmente gratis, es un proyecto open source que está evolucionando bastante y que se va a ir actualizando durante estas semanas para conseguir la mejor experiencia. Antes solamente estaba disponible para Quest 2 y ahora ya se amplía esta compatibilidad, y creo que es perfecto para todos aquellos que queríamos jugar a Minecraft en VR. Se va ampliando el espectro, espero que en un futuro ya podamos jugar a Minecraft directamente cuando Microsoft habilite el juego para esta plataforma, pero ya os digo que esta es la mejor forma de hacerlo actualmente. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, si te ha servido, puntúa el vídeo, déjame tus preguntas en los comentarios e intentaré responderlas, y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao. No muere. Buah, bueno. Pégale con un jugo. Sí, lo maté. No, morí.